Puede haber estado desaparecido un montón de tiempo y de haber vuelto. Y como prometí en una encuesta de cómo iba a ser el próximo video, aquí está todo el lore de Guts and Black Powder. En orden cronológico, ¿qué esperabas? Era el año 1812. Las guerras napoleónicas estaban. Napoleón estaba invadiendo Rusia. Los generales rusos, desesperados por intentar detener a Napoleón para que deje de invadir Rusia, decidieron movilizar a las tropas que estaban en el frente contra el Imperio Otomano, guerra que ya se había acabado para ese momento. Y pues, al movilizar las tropas por Ucrania, se descubrió un virus desconocido para ese entonces. Uno que en este universo sería conocido como plaga. Este virus volvía a los muertos en caníbales sedientos de sangre, los cuales empezaron a esparcir por toda Ucrania, luego en partes de Rusia. El ejército francés ya se empezó a encontrar con estos caníbales, por lo que se retiró rápidamente de Moscú. Sin embargo, también fueron perseguidos por las fuerzas del Imperio Ruso junto con los caníbales. Aunque estos obviamente no estaban en una alianza, como vas a hacer alianza con unos locos que solo te querían matar. Pero bueno. Eso nos lleva al primer mapa de todos, el río Beresina. El ejército napoleónico estaba cruzando en ese entonces el puente del río Beresina. Sin embargo, un tonto con el gatillo fácil, algo que probablemente haría uno de mis compañeros en la escuela, terminó destruyendo el puente por baboso, dejando más de la mitad del ejército atrapado, por lo que este ejército, conformado mayormente por franceses, también había bárbaros que eran de la nación de Baviera, y también polacos que eran de Polonia, obviamente. Entonces empezaron a construir un puente desesperados, ya que los caníbales se acercaban rápidamente, y aparte que los rusos también querían acabar con ellos, pues por la guerra, porque más lograron cruzar y así termina el mapa del río Beresina. Hay varias cartas por alrededor de los mapas, pero eso lo voy a explicar en un video aparte. ¿Por qué? Porque me da hueva. Ah, mentira. Sí. El sábado lo saco, ¿ok? El video de las cartas, obviamente. Entonces, después de eso, mientras tanto, en Noruega, un barco conocido como el HMS Undaunted, graben este nombre porque es el barco más importante de toda la historia. Este barco llevaba británico llevaba cargamento lleno de infectados. Sepa de dónde lo sacaron, porque en ese momento todavía ni siquiera llegaba al centro de Europa. Pues el barco británico del HMS Undaunted, lamentablemente no se estrelló ni nada por el estilo, sino que el cargamento como que se soltó o algo así, terminándose estrellando en la isla de Bardo, en Noruega. En esta isla pues había muy pocos habitantes, pero aún así había un pueblo. El HMS Undaunted tenía varios miembros, por lo que enviaron una fuerza expedicionaria de ingleses para ver qué estaba pasando en la isla. Sin embargo, muy pocos regresarían, traumados por los horrores que habían visto hechos por los caníbales. Mientras tanto, unos soldados daneses atrapados en una especie de fortaleza en la isla lograron escapar, atravesando todo el pueblo y llegando al puerto, donde había una especie de faro. Bueno, había un faro. Pues obviamente lo prendieron para llamar la atención del barco del HMS Undaunted,
para que lo rescatara. Después de aguantar hordas y hordas de caníbales sedientos de sangre, finalmente lograron escapar gracias al HMS Daunted. Aunque todavía no se sabe qué le pasó a todos y no se sabe la ubicación actual de HMS Daunted. Y este sería el final del segundo mapa llamado la fortaleza de Pardobus. Luego sigue el siguiente mapa, el tercero, San Sebastián. Tropas británicas, portuguesas, estaban en una batalla, ya que eran las guerras napoleónicas obviamente, en una batalla contra el Imperio francés por liberar San Sebastián. Sin embargo, los franceses terminaron ganando, aunque la ciudad ya estaba casi en ruinas. Entonces la plaga, de manera desconocida, pero según por algo que dijo un desarrollador, probablemente por la enorme batalla y por la presión francesa, se terminó liberando la plaga también en este lugar, que está bien alejado de Peresina y eso. Entonces los franceses intentaron enfrentar esta plaga ellos solos, sin embargo no podrían, por lo que liberaron a los franceses, por lo que liberaron a los británicos y portugueses para que los ayudaran a enfrentar esta plaga, logrando escapar, pero lamentablemente con el sacrificio de nuestro gran héroe Barry. Descansa en paz, Barry, extrañamos. Quien subió la plataforma. Y adivinen qué barco es el que estaba llevando, el que los iba a rescatar. Les doy dos opciones: el USS Constitution o el HMS Undaunted. Obviamente el HMS Undaunted, este es el barco más importante. Lográndolo escapar sin Barry, pobrecito, no se pudo salvar. Nada fue por Barry. Y como todavía tengo tiempo, vamos a explicar Leipzig. El cuarto mapa en la historia, después de los eventos de Beresina y San Sebastián y Fortaleza de Pardobus, etc. Entonces, Polonia fue arrasada por los rusos y por los caníbales. Entonces Prusia, que en ese entonces estaba bajo presión francesa, pues terminaría rebelándose y uniéndose a la cuarta coalición, ya que en ese momento, como ya dije varias veces, eran las guerras napoleónicas. La sexta coalición empezó a empujar a los franceses fuera de Alemania. Las fuerzas prusianas, junto con un montón de fuerzas, empezaron a empujar cada vez más, llegando a por fin la batalla de Leipzig. La batalla fue con una victoria de la coalición, de la sexta coalición. Sin embargo, los caníbales llegaron justo en ese momento en que la ciudad ya había sido ganada por la coalición, por lo que los soldados de la coalición intentaron enfrentarse a estas cosas, pero no pudieron. Mientras tanto, un equipo de cada una de las naciones que estaba encerrado justamente en una iglesia. En esta iglesia había un montón de soldados de diferentes naciones, por lo que salieron a la ciudad de Leipzig junto con las tropas prusianas y lograron adentrarse en la ciudad. Llegaron a un campanario, tocaron las campanas, obviamente armaron una defensa, a diferencia del baboso que conozco en mi equipo, que siempre toca la mugrosa campana diferente. Pero bueno, logrando llegar al campanario y al cementerio, tocarían las campanas obviamente, y así lograrían llamar la atención de un joven soldado llamado Jacob, un soldado francés, por lo que este soldado francés decidió ayudarlos, usando un barril de pólvora con una antorcha, como esta. La antorcha obviamente. Usando la antorcha explotó el barril, pero sin embargo la mecha era demasiado corta y él no pudo tener la oportunidad de escapar. Lamentablemente explotó. Una F también por Jacob. Vuela alto, Jacob.
Porque casi siempre los NPC se mueren. Bueno, no sé, conveniencias del guión. Salta, mugrero. Pero bueno, después de la batalla de Leipzig y las demás naciones, junto con todas las naciones de Europa que estaban entre las guerras napoleónicas, al darse cuenta de la existencia de la plaga, decidieron firmar un tratado de paz y terminar las guerras napoleónicas de una vez por todas, para enfrentarse todos en conjunto a la plaga. Sin embargo, el mariscal de campo Blücher no estaba de acuerdo con esto y quería una victoria definitiva contra Napoleón. Entonces empezaría otro de los mapas. Técnicamente el quinto, ¿no? ¿Es el quinto? Bueno, el quinto mapa. Chau. El mariscal de campo Blücher, junto con las tropas prusianas, empezaron a empujar cada vez más a Napoleón en el territorio alemán. Pero bueno, Napoleón terminó en el río conocido como Rhine. En este río estaba el pueblo de Cahors, en el que estaban llegando cada vez más civiles porque estaban aterrados por la noticia de la plaga, o sea, la plaga de los caníbales. El mariscal de campo Blücher ordenó a poner a todos los refugiados dentro del castillo de Cahors para asegurar la seguridad de los ciudadanos. Junto con varios soldados de los ejércitos de la sexta coalición, que no sé por qué estaban ahí, pero bueno, conveniente sería. Y no solo Blücher estaba todavía en contra de Napoleón, aunque ya se había firmado el tratado de paz. También los soldados rusos querían acabar con él. Sin embargo, la plaga llegaría al río Rhine, que se supone que era impasable. O sea, ninguna tropa en la historia en ese momento, ningún ejército lo había podido cruzar. Incluso Napoleón, que en ese momento era el top global, ni siquiera él pudo cruzar ese río. Tuvo que invadir Alemania desde otro lado. Solo para que uno diría, pues entonces la plaga tampoco podría, porque sin ninguna tropa con armamento pasado, entonces unos simples caníbales no podrían. ¡Sorpresa! Lograron pasar. Estos al lograr pasar, las tropas prusianas se armaron rápidamente. ¿Qué pedo con la animación? Reforzando el río de Rhine y la ciudad de Cahors. Sin embargo, la ciudad caía rápidamente bajo las garras de la plaga. En pocos minutos la ciudad ya había estado completamente gobernada por la plaga y los caníbales estaban en las ciudades. El castillo de Cahors, con varias tropas prusianas, resistió enormemente a las tropas de caníbales y hordas enteras de ellos. Sin embargo, no podrían, quedando solo el mariscal de campo Blücher, escondido en la cima del castillo de Cahors junto con su oficial Karl. Mientras tanto, los ciudadanos dentro del castillo, que estaban refugiados, lamentablemente no pudieron escapar. Se quedaron dentro del sótano y fueron convertidos en grandes hordas de zombies. Digo caníbales, pero sí son zombies técnicamente. Por lo que el castillo ahora ya no era una zona segura, sino una trampa llena de caníbales. Mientras tanto, en una iglesia, igual que en Leipzig, porque siempre casi todos estos son iglesias, de favor. Pero bueno, en una iglesia, soldados de la sexta coalición, junto con soldados prusianos y de varias naciones, se armaron y empezaron a atravesar toda la ciudad o pueblo de Cahors. Después de haber recolectado suministros, ya que según el gran ejército prusiano se dirigía hacia Cahors. Entonces estas tropas, después de recolectar los suministros, llegarían al castillo de Cahors, enfrentándose en una sangrienta batalla contra las tropas de no muertos y hordas enteras. Lamentablemente,
el mariscal de campo Blücher ya estaba infectado. Después de la muerte del mariscal de campo Blücher, ya que se convirtió en un viral runner, matando también a su oficina.